Hola a todos. Hoy tengo el privilegio de presentarles a Cory Russell, un renombrado autor y orador con una ardiente pasión por la oración y la presencia de Dios. En nuestra conversación vamos a entrar en su poderoso testimonio de salvación, el significado de orar en lenguas y, de hecho, las maneras en las cuales el Espíritu Santo nos transforma cada día. Personalmente he sido llamado por Cory y sus sermones y sus libros. De hecho, uno de mis libros que realmente reinició mi deseo de pasar tiempo con el Señor fue uno de sus libros donde habla de la oración matutina, como la oración de la mañana temprana te salva de las decisiones que tomarías más tarde, como la oración aumenta la velocidad de la revelación en tu vida y cómo recalibra para usar el amor de Dios. Aprendí estos puntos y siempre le di el crédito a Cory y muchas veces sentí una gran conexión con sus enseñanzas. Recientemente él tiene nuevos libros que han salido, pero el libro de la gloria interior que habla del misterio y de la gracia que está en orar en lenguas. Y de hecho, una de las cosas que Cory comparte y que vamos a entrar en profundidad es cómo después de 20 minutos de oración en lenguas, hay cosas que cambian en tu espíritu y de hecho lo he practicado. Así que realmente he sido personalmente desafiado por esto y he sentido la bendición de esto. Bienvenido, Cory. Es un honor estar contigo, Vlad. Me encanta. ¿Podrías empezar por el comienzo? ¿Cómo llegaste a conocer al Señor? ¿Cuáles fueron los puntos claves que te trajeron a Jesús? Tienes un testimonio increíble. ¿Cómo pasó? Sí, yo soy originalmente de Arkansas y crecí en una gran familia. Solíamos ir a la iglesia, pero no era una experiencia personal. Hacíamos todos los movimientos y etcétera, pero no había conexión real. Luego de que terminé la secundaria y dejé los deportes, empecé a entrar en fiestas profundamente, drogas y estilo de vida de fiesta y todo lo mundano que se puede hacer. Y me había mudado de vuelta a mi ciudad natal después de mi primer año y estaba inclusive tomando drogas más duras y la mejor amiga de mi madre estaba orando y mi madre también por nuestras almas. Mi amigo atravesó una temporada de 4 meses donde él dijo que sus ojos se abrieron al reino espiritual y él estaba viendo ángeles y demonios y que estábamos siendo controlados, pero él no hablaba. Él era raro y no sabíamos qué hacer con él. Y esto culminó en el 1 de febrero de 1997, en el cual había pasado por su casa y él sale corriendo y me dice, Cory, ¿es el cielo o el infierno? Cory, ¿es el cielo o el infierno? Tienes que tomar una decisión. Yo tomo a mi amigo y nos vamos. Yo estaba muy enojado porque se sabía que su madre lo había llevado por una liberación de 3 días. Y eso había roto el poder del mal en él. Y él fue salvado y yo me enojé por esto. Y 2 semanas después, ella apareció en la universidad, me llevó a almorzar y compartió conmigo lo que le había pasado durante esos meses. Y esto culminó en la última noche en la cual estábamos juntos y el Señor habló y dijo que Satán estaba elevando un ejército, pero el Señor también estaba elevando el suyo. Él me está diciendo esto en el almuerzo. Fue la segunda vez que me habían detenido por manejar bajo influencia. Y le dije, bueno, la verdad no quiero escuchar más de esto, le dije. Y antes de bajarme de su auto en el estacionamiento, el Espíritu de Dios llenó esta camioneta y yo comencé a sacudirme como si estuviera teniendo una convulsión. Y comencé a ver la batalla entre la luz y la oscuridad en mi alma. Y él, en la parte de este estacionamiento, empezó a expulsar los espíritus. Yo me estaba ahogando, tratando de decir el nombre Jesús, pero no podía. Y finalmente, simplemente grité su nombre. Grité el nombre Jesús. Y justo cuando lo hice, todo se soltó. Y fue como si Dios viniese y respirase dentro mío. Y todo lo que pude decir durante los 5 minutos es, tengo aire, tengo aire, tengo aire. Y luego oí la voz de Dios por primera vez. Y Él me dijo, sal de esta camioneta, ponte en el suelo y dame tu vida, tú eres mío. 18 de febrero a las 12:30 de 1997. Salgo
de una camioneta en el estacionamiento de la universidad y le digo, Jesús, te doy mi vida, soy tuyo, nací de nuevo, automáticamente liberado de todas las drogas, la perversión, todo. Y fui absolutamente dado vuelta por el Señor. Y dentro de un mes conocí muchos amigos que tuvieron encuentros similares. Vimos a Dios obrar en una pequeña comunidad en el noreste de Arkansas por los primeros 6 meses de nuestra salvación. Esto es increíble. El poder y las oraciones de la gente cuando se encienden por Dios y lo comparten con sus amigos. En tus primeras etapas de tu camino con Cristo, ¿quién tuvo un rol significativo en ese camino? ¿Y cómo esas influencias moldearon la pasión y el mensaje que tú tienes hoy? Yo creo haber gravitado, si bien estamos en el movimiento de Dios, yo creo haber gravitado hacia unas intercesoras de mujeres mayores. Cuando yo tenía 20 años, ellas eran mayores. Yo ahora tengo 48 años ahora, ya no parece gente tan mayor, incluso una señora de 80 años. Estas mujeres conocían a Dios. Y cuando ellas oraban, la atmósfera cambiaba. Y comencé a gravitar a ellas en las reuniones de oración a la mañana temprana o incluso por la noche tarde. Y yo diría que por mis primeros años de vida pasé la mayor parte de mi tiempo en reuniones de oración, aprendiendo a orar, a dar a luz cosas en el Espíritu, a orar en el Espíritu por muchas horas y aprender a moverme con el Espíritu de la intercesión. Diré que aprendí mucho en esos 2 años que realmente me formó. Tú tienes una enseñanza muy poderosa y una práctica. Y creo que esto fluye de lo que tú traes, porque podemos enseñar lo que sabes, pero la impartición viene de esa revelación profunda. Y esto es la importancia de orar en lenguas. Y las lenguas son un tema tabú o raro para algunas personas. Y algunas personas simplemente no tienen la revelación de esto. Yo creo que tú tienes una fuerte revelación. ¿Cuándo y cómo empezaste a descubrir en tu vida personal la importancia de orar en lenguas, especialmente tu enseñanza sobre el tiempo extendido de oración? Bueno, yo me casé y tuvimos a nuestra primera hija y nos mudamos a un ministerio de oración diaria y nocturna. Y en esa primera temporada tuvimos tanta guerra. No sé si fueron los primeros 6 meses, tanta guerra. Éramos despertados en el medio de la noche. Sentíamos presencias entrar al cuarto. Mi hija estaba constantemente enferma. Y en esa temporada, por frustración principalmente, dije, Dios, voy a orar en lenguas hasta que venga la paz. No sé cómo lidiar con esto. Sentía miedo, ansiedad. Me sentía constantemente en un remolino de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué habíamos hecho mal? ¿Qué estaba pasando? Y todas esas preguntas. Y de pura frustración, esto es lo que le dije al Señor. Le dije, iría a mi living room, a mi sala de estar, y oraría hasta que venga el cambio. Y a veces eso eran 20 minutos. Algunas noches eran 2 horas. Y lo que yo encontraba es que el Señor me estaba enseñando cómo romper la ansiedad, el miedo, ¿sabes? La opresión demoníaca que venía ante nosotros. Y pienso que Él me estaba enseñando cómo luchar en esa temporada. Y comenzar a ponerme más agresivo y ofensivo en mi vida de oración, en vez de estar a la defensiva y reaccionando a lo que sea que el enemigo estuviese buscando hacer. Y ahí es donde diría que se volvió realmente personal para mí. Y esto fue en los años 2000, 2001, 2002, cuando realmente comencé a forjar esos tiempos extendidos de oración y comencé a descubrir el cambio y la paz de Dios. Y veríamos paz en nuestra familia, que las enfermedades se iban, que el sueño volvía a la familia. Y yo estaba descubriendo y viendo la conexión entre estas dos cosas en esta primera temporada. Tú mencionas no solo en tu libro, sino en tus enseñanzas que Dios ofende a la mente para revelar el corazón.
¿Cómo hablar en lenguas desafía nuestro intelecto? Esto es un problema para algunas personas porque requiere humildad. ¿Por qué es la humildad algo tan importante en recibir esto y recibir este don y fluir en el don? Sí, bueno, Proverbios 25 dice que es la gloria de Dios ocultar un asunto y es la gloria de los dioses buscar un asunto. Dios esconde la gloria en cosas, en gente, en realidades que requieren humildad para ser accedidas. Dios nace al mundo y no nace en el palacio en Jerusalén. Él requiere que todo el mundo salga a Belén, a una casona. Si tú estás queriendo descubrir la gloria de Dios en la carne, Emmanuel, y Dios requiere humildad para acceder a los misterios de Dios, porque Dios, cuando Él ofende la mente, lo que Él hace es envolver gloria en contextos feos y en cosas que son simplemente bajo mi intelecto. Eso está como bajo mis capacidades. Yo no voy a caminar a Belén, no voy a ser humilde para recibir. Y lo que yo encontré con Dios es que Él hace eso. Esto es algo gracioso, pero cuando yo estaba creciendo teníamos un lugar para hacer skate. Y al final de la noche tenían un juego llamado Limbo. ¿Cuán abajo podías ir? Y siempre sentí que Dios dice, pero mira, esto va tanto para los que creen en lenguas como para los que no lo hacen. Y este es el punto, porque Dios va a realmente esconder el reino de la revelación, los misterios y el conocimiento de Dios. Porque no es un ascenso intelectual, es una revelación espiritual. No es el conocimiento de los filósofos griegos y de los sabios de nuestro mundo. Es la revelación espiritual que se construye en vez del conocimiento de este mundo. Y esto ofende a aquellos que no creen en lenguas. Pero mira, Vlad, eso es algo que veo, que incluso los carismáticos o aquellos que creen en los dones no acceden al don de un modo práctico. Puede que tengan la bandera de las lenguas y puede que lo crean teológicamente, pero no lo creen en la práctica. Lo cual quiere decir que muestra que estos no lo ven como un camino para crecer en la revelación de Jesús. No lo ven como un modo para crecer en poder espiritual y sabiduría espiritual. Lo cual quiere decir que son ateos en términos prácticos en el don de lenguas. Y por esto necesitamos un avivamiento del acceso a esto en un nivel práctico de nuestras vidas. Y aportando a lo que dices sobre la revelación en tu libro, tú mencionas como Pablo, quien tuvo una gran revelación, que Dios tuvo que hacerlo más humilde. Y cuando Pablo habla de su vida de devoción personal, él dice, yo oro en lenguas más que cualquiera de ustedes. Y tú haces esta conexión de que si tú quieres caminar en revelación, no solo en información, religión y, sabes, disciplina y todo eso, pero sino de hecho revelación. Tiene que haber en algún modo humildad que moldee esto, expresada en lenguas. Sí, absolutamente. En 1 Corintios 14, 18, cuando Pablo le dice a los corintios, le agradezco a Dios hablar en lenguas más que ustedes. Yo creo que esa es la mejor puerta para entender la vida devocional del apóstol Pablo. Creo que es la mejor puerta para comprender su vida de oración. Creo que es el secreto del reino de revelación en el cual él vivía. Creo que es el secreto de cómo él se manifestaba semejante a Cristo, del poder de la perseverancia y de la resistencia con la que él caminaba, el poder en el que él operaba y la santidad. Yo creo que eso ahí mismo es el camino. Y esto es lo que siempre he dicho, Vlad. El diablo no pierde su tiempo en cosas que no lastiman a su reino. Y si el diablo ha buscado dividir el cuerpo de Cristo, más que nada, es por el don de las lenguas. Yo creo que el diablo sabe el poder que posee para transformar nuestra vida espiritual a otro lugar.
tan verdadero. Cuando en Corintios dice que oraremos misterios cuando hablamos en lenguas, y tú mencionas que cuando oramos en lenguas, realmente estamos orando sobre 4 misterios: misterios sobre Dios, misterios sobre nosotros, misterios sobre sus planes y sobre aquellos en necesidad. ¿Tienes un testimonio de cómo las lenguas te llevaron a una revelación específica en alguna área de estas? Absolutamente. Debemos comprender esto. Todos los que están escuchando esto, sé que están en el ministerio a tiempo completo o tengas cualquier trabajo, Jesús le dijo a los discípulos: se ha dado a ustedes conocer los ministerios del reino. Se les ha dado. Es tu herencia conocer las cosas profundas de Dios, ¿sabes? Dicho esto, diría que esos misterios están cuando tú comienzas a orar en lenguas de un modo enfocado por periodos extendidos de tiempo. Vas a encontrar 3 grandes áreas que Dios va a abrir a ti. Diría que la revelación espiritual sobre Dios, lo cual quiere decir, para mí, cuando yo comencé a orar en lenguas, la Biblia se abrió. La Biblia se abrió y yo pude acceder a nuevos pensamientos e intuiciones sobre Dios desde la Biblia. Número 2, Dios me habla sobre mí y eso me permite trabajar, hacer buenas obras y habrán misterios sobre quién soy para Él, qué planeó para mí. Gente que, esto es algo casi secreto que tengo con el Señor, pero yo sé cuando alguien está a punto de contactarme. Tengo la intuición de que alguien va a alcanzarme, sea un llamado ese día, o yo aleatoriamente empezaré a pensar en alguien y un día o una semana después escucharé de esa persona. O Él trae a gente que está en necesidad a mí. Yo diría, conocimiento de Dios, de mí mismo y de la gente que está en necesidad. Eso pasa casi semanalmente. Eso pasa todo el tiempo. Y es usualmente algo muy, incluso aleatorio. Yo pienso en una persona y recibo una llamada de ellos. Y yo primero me sorprendía por esto. No puedo creer que me estoy encontrando contigo. Ahora cuando el Señor comienza a resaltármelos, digo, Señor, bueno, ¿qué pasa con ellos? Le hago más preguntas al Señor. Señor, ¿qué está atravesando? Bueno, por ejemplo, su matrimonio está mal. O están en un momento financiero difícil. Necesitan un hermano ahora. Necesitan coraje. Y esto es lo que les digo. Y cuando escucho de ellos, ya estoy listo a entrar y comenzar a edificarlos y construirlos, en vez de simplemente decir, wow, qué interesante. Diré que esto pasa frecuentemente. Siempre estoy en diálogo sobre mí mismo con el Señor, pero también estoy hablando sobre la Biblia. Siempre tengo una conversación de la Biblia con el Señor. Y diría que esto es una parte del reino de los misterios. Creo que los sueños se incluyen en esto. Creo que incluso la voz tranquila y calmada. Pero debemos entender, Dios quiere hablar, Dios está hablando. Pero, ¿sabes? El Espíritu, como dice en Juan 16, es uno de mis pasajes favoritos del Espíritu Santo. Dice que lo que sea que el Espíritu Santo escucha, Juan 16, 13, dice que lo que sea que escuche, Él dirá. Debes preguntarte, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y con quién está hablando? Y luego, ¿con quién va a hablar? ¿Con quién está hablando? Es con el Padre y con el Hijo. ¿Y con quién quiere hablar? Con la gente que ha construido todo el espacio necesario para poder escuchar la revelación en sus vidas. Esto es muy poderoso. Has mencionado en tus libros cómo orar en lenguas es como cargar tu batería. Sabes, Corey, vivimos en un día en el cual hay tanta gente estresada, sobrepasada, y desafortunadamente la gente de la iglesia hoy va tan rápido a un consejo, a un terapeuta o incluso medicación, y no estoy en contra de estas cosas que tienen su lugar, pero a veces enfrentamos cosas más espirituales que psicológicas y físicas. Y Pablo nos dice en Corintios que construyamos a nosotros mismos, que nos edifiquemos al orar en lenguas. En tu libro, de hecho, mencionas 2 palabras distintas para construirte. ¿Puedes hablar un poco de recargarte al orar en lenguas? El cristianismo no se construye de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Y hemos aprendido cómo construir nuestra forma física, nuestra mente y emociones y deseos, pero
¿Quién está hablando de construir tu hombre espiritual? De enfocarte en el poder del hombre espiritual. Yo diría que todas las otras debilidades de nuestra vida son por tener un espíritu débil. Yo creo, porque ¿de dónde sacamos esto? Es parte de la edificación. 1 Corintios 14, aquel que profetiza edifica la iglesia, pero el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Y esa edificación fortalece, construye. También en Judas 20, construirte en tu más alta fe, orando en el Espíritu Santo. Por esto yo quiero dar una visión para todos los que están ahí afuera. Cuando hablamos de espíritus poderosos, esto es lo que dice Juan el Bautista en Lucas 1:80. Él fue al desierto y volvió fuerte en espíritu. Fuerte en espíritu. Jesús se convirtió fuerte en espíritu. Efesios 3. Pablo oró de que fuese fortalecido con fuerza en su espíritu para su hombre interior. Que fuera fortalecido con poder a través de su espíritu en su hombre interior. Y cuando estamos tan enfocados en lo exterior, en el mundo exterior, pero Jesús, Juan, Pablo y todos los demás se enfocaron en desarrollar poderosos espíritus. Y una de las mejores maneras de cargar tu espíritu es a través de tiempos extendidos de oración en lenguas, porque tú estás accediendo al poder del espíritu que va a fortalecer tu hombre interior. Y escúchame, esto va a traer alineación en tu vida, va a traer alineación tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, y va a alinear también a tu cuerpo. El mismo espíritu que elevó a Cristo de los muertos yace en ti y Él te dará vida, le dará vida a tu cuerpo mortal. Y así es como vivimos con el Santo de Santos dentro, que afecta a todo lo que está por fuera. Me recuerda la historia de David cuando él perdió todo y los hombres estaban hablando de asesinarlo. Y antes de llamar al Señor, lo cual algunas personas en ese estado depresivo es lo que harían, buscar la dirección de Dios. Y a veces están tan sobrepasados y estresados. Yo encuentro eso conmigo mismo, que a veces estás muy sordo para oír. Incluso si Dios te habla, estás tan desorientado que primero tienes que fortalecerte a ti mismo. Y la Biblia dice que David se fortaleció en el Señor su Dios y luego le llamó y el Señor respondió. Tanta gente busca la dirección de Dios, pero si sus espíritus están débiles y no saben cómo fortalecerse, solo esperan a que Dios los fortalezca. O como cuando yo era más joven, mi oración favorita era: Señor, quita el estrés de mi vida, ¿sabes? Porque el ministerio, familia y todo esto añade mucho estrés y sentía que el Espíritu Santo me dijera: si tú me buscas, yo renovaré tu fuerza. No dice, quitaré tu estrés. Él dice, para de pedirme que quite el estrés, pídeme que aumente tu fuerza. Y yo ya te dije cómo aumentar esa fuerza al orar en el Espíritu Santo. Y ahora, si no estás suficientemente disciplinado o no practicas esto lo suficiente y estás siempre débil, siempre cansado, siempre quemado, bueno, no es la culpa del diablo o incluso la culpa de Dios el haber puesto más peso en ti que el que tú puedes llevar, sino que tú has dejado de lado tu espíritu que está muy débil y a veces nuestros cuerpos y carne y las circunstancias pueden tomar el mejor de nosotros si nuestros espíritus no están edificados. Y el mejor modo de edificar el espíritu es orar en el Espíritu Santo. Sí, y quiero cerrar lo que has empezado diciendo. En 1 Samuel 36 es el versículo. David se fortaleció a sí mismo en el Señor su Dios. ¿Ves esto? Esto justo ahí. Ya estaban listos para apedrearlo, Vlad, porque los amalequitas habían venido, habían quemado la ciudad y tomado a las esposas de todos. Y todos esos hombres poderosos estaban listos para apedrear a David. Y él está en el medio, a punto de ser apedreado. Y algo pasa. ¿Qué hace? No sé exactamente cómo se vio para David, pero él tomó a Dios y a su recurso divino. ¿Y sabes lo que hizo? Saúl murió ese día. Todo cambió en un momento, porque David se fortaleció en el Señor, su Dios. Tenemos que aprender que cuando estamos rodeados con las circunstancias de la vida y las presiones, y todo está pareciendo querer derribarnos,
Ahí es donde tenemos que aprender a conectar con la roca que está más alta y conectar con ese poder que está fuera nuestro y para poder recibirlo por dentro. Es hermoso. Adelante. Hace aproximadamente un mes conocí a un pastor local aquí y su historia dice que él planta un campus, de hecho donde yo vivo, y hubo una situación de adulterio que había pasado hace mucho tiempo. Él se arrepintió pero lo escondió y fue expuesto. Tuvo que cerrar el campus. Él atraviesa este periodo de reconciliación porque ahora le tiene que decir a su esposa y lo envían a reunirse con otro pastor por un año. Y este otro pastor, en la primera reunión le dijo, ¿hablas en lenguas? Y él dijo, sí. Bueno, oremos en lenguas por 30 minutos. En consejo marital, 30 minutos de oración en lenguas. Y después de esto, él dijo, sí, ahora sí tengo esperanza por tu matrimonio. Ahora podemos hablar del resto. Y cuando me dijo eso es como, wow, qué estrategia, qué historia. Incluso en tu libro mencionas la historia de los adictos o de otra gente que tú conoces que estaba orando en lenguas. Cosas sobrenaturales que pasaron en su vida. Hablas del poder de las lenguas. Puedes incluso recordar historias de otras personas donde Dios supernaturalmente interviniese en personas. Sí, creo que la historia que usé en el libro es la de Jackie Pollinger. Su viaje a Hong Kong, esta mujer británica que va a Hong Kong y entra al área más pesada y saturada de heroína de Hong Kong y logra salvar a estos adictos a heroína. Y su modo de atravesar la liberación fue a través de las enseñanzas, de ser llenos del Espíritu y orar por tiempos extendidos de tiempo en lenguas. Y ellos vieron casi un 100% de éxito, de rehabilitación completa y dejar todas las drogas. Y yo lo creo porque hay estudios científicos en esto. Creo que han habido estudios científicos sobre esto donde las lenguas, hay una forma de reconectar el cerebro. Es un tipo distinto de comunicación que viene de partes distintas de tu cerebro, pero el cerebro se sana con esto. Incluso se sanan las disfunciones cerebrales que permiten las adicciones. Incluso hay conexiones dentro de la conexión cerebral. Y yo creo que es por eso, para mí, me encanta esto, que el pastor haya hecho esto, porque yo creo que los espíritus poderosos, nuevamente la humildad, el poder, la resolución, la revelación, y cambian todo. John G. Lake, que llamó a las lenguas la forma de crear el ministerio, es lo que dijo. Orar en lenguas fue la forma de crear el ministerio. Smith Wigglesworth, que hablaba en lenguas. Y yo creo que esta es la puerta secreta, es el portal. Que si tú puedes mantener esto, pero esta es la cuestión, Vlad. Es difícil y es ofensivo a la mente, porque no entendemos inmediatamente qué estamos diciendo. Y es casi como si Dios dijese, ok, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Y presionar a través de lo extraño al otro lado. Y creo que esa es la invitación. Algunas personas lo utilizan mal, o utilizan mal el versículo que dice que no hables en lenguas sin interpretación. Y entonces dicen que todo sobre las lenguas está mal. No deberíamos hablar en lenguas en público, a menos que hubiera una interpretación. ¿Podrías clarificar sobre esto? ¿Qué significa este versículo? Y la diferencia entre distintos tipos de lenguas. Bueno, sí, hay distintos tipos de lenguas, las lenguas de los hombres y las de los ángeles. Y en el 1 Corintios 12, Pablo habla de los dones de la iglesia que traen edificación a la iglesia. Y dentro de ellos dice que están los dones de las lenguas y de la interpretación de las lenguas. Y cuando él está encarando el tema de la edificación corporativa, él dice que hay dones de lenguas en conjuntos corporativos que si se unen a la interpretación traen edificación. Cuando has perdido gente de la iglesia, esto es lo que traerá edificación. En 1 Corintios 12 está hablando de dones corporativos. Ahora, en 1 Corintios 14 está hablando de la vida de oración personal. Y aquí, en 1 Corintios 12, no todo el mundo tiene
el don de las lenguas para la edificación corporativa, pero todo el mundo tiene la habilidad y es el deseo de que todo el mundo tenga una vida de oración personal y que tenga este lugar de oración. Ahora, yo creo que hay distintos significados. Hay significados para la gente y significados para Dios. Y yo diría que los servicios de un domingo a la mañana son reuniones que sirven para la construcción del cuerpo. Pero también hay reuniones de oración que son para Dios, que no son primariamente para el propósito de la interpretación, no para hablar a la gente, sino a Dios. Hay distintos tipos de reuniones de oración donde también estamos durante tiempos elevados extendiendo la voz. Incluso hay momentos en reuniones de los domingos en los cuales hay momentos de ministerio donde todo el mundo está hablando en la palabra de Dios. Creo que hay lugares para lenguas corporativas, pero todo se trata de la naturaleza de la reunión y cómo se ve, porque Pablo está hablando del caos en Corintio. Hay gente que se está poniendo de pie y disparando lenguas, y Pablo está trayendo orden pastoral, pero para nada está quitando estos dones y diciendo que no importan. De hecho, está estableciendo la gloria de esto. Esto es increíble. Gracias por clarificarlo. Y para aquellos que están viendo esto y quieren recibir este don, ¿cuáles son algunos de los bloqueos comunes que hay al recibir este don? ¿Y cómo puede alguien superarlos? Bueno, es el hambre. Al final del día, los hambrientos comerán y los sedientos beberán. Yo creo, Lucas 11 dice, si tú tienes hambre, tienes que tener hambre. Número 2, debes saber que tu padre es un buen padre. No vas a luchar para sacarle un don de sus manos. Tú vas a recibir el don. Si tú sabes incluso darle buenos regalos a tus hijos, ¿cuánto más sabrá tu padre darte este don a ti? Algunas personas dicen, no quiero ser el diablo, solo quiero a Dios. Quiero que Dios venga del cielo, abra mi boca, me saque la lengua y le empiece a mover. Y yo no voy a hacer nada. Y no funciona así. Todo opera por fe. Todo opera por fe. Muchas veces yo obtengo una palabra profética y el Señor me requiere a salir en mi fe con la palabra y Él me da luego más. Dios, en la fe, eso se ve así. Dios tiene una parte y tú tienes la otra. La parte de Dios es comenzar a ponerte bien dentro tuyo, ponerte de pie. Esa es la parte de Dios. Ahora, tu parte es pararte en la fe y posiblemente verte quizás como un idiota por un segundo. Posiblemente verte como un idiota por un segundo. Ofende a la mente porque no entiende. Y lo que Dios está liberando es la oración de tu espíritu, la oración de tu espíritu que sobrepasa tu mente. Oraremos por ustedes en un momento y también habrá un paso de fe. Debes saber esto. Y creo que hay gente, si tú sabes, si tú tienes padres o abuelos que han llamado a las lenguas o a los dones del Espíritu el diablo, creo que hay maldiciones generacionales que hay que derribar y que podemos bendecir, perdonar, pararnos en nuestra generación y pedir perdón por la postura de los abuelos en contra del don de lenguas y los dones del Espíritu. Yo creo que la sangre de Jesús puede limpiar y cuando tú puedes bendecir a generaciones previas, puedes abrir una nueva puerta para tu familia y para tu generación. Eso es tan bueno. Vamos a orar en un momento, pero yo recuerdo lo que tú mencionaste y es lo que me pasó a mí. Cuando sentía esa carga, tenía 14 años y por 6 meses, todos los miércoles hacía ayunos de 24 horas para recibir el don de lenguas. Aunque era parcialmente porque yo tenía este bloqueo, no necesitaba ayunar para recibirlo. Todo lo que tenía que hacer era liberar esto que se estaba cargando en mí. Liberar esos sonidos, pero tenía tanto miedo, ese temor. Y sabes, y cuando hablas del miedo, el juicio, el orgullo, cada día se cargaba en mí porque oraba 30 días para obtener el don de lenguas. Se cargaba, pero no permitía que se libere. Y decía, no, Dios tiene que hacerlo, tiene que ser su movimiento soberano.
recibí de Dios mi fe, pero esto tenía que venir por la fuerza. Y por suerte, Dios es un caballero, Él no hace esto. Y fue un sábado a las 2 de la tarde en el balcón del dúplex de mis padres, haciendo mis 30 minutos de oración para recibir las lenguas a los 14 años de edad. Y esta vez se cargó y realmente me sobrepasó y salió una sílaba. Fue una sola y me asusté. Dije, ¿qué me está pasando? Llamé a mi tío, que es mi pastor, y le dije, hey, algo me pasó. Y me dijo, vuelve a esa oración y deja que salgan más sílabas. Lo estás bloqueando. Volví a la oración y comenzó a salir. Y muchas veces siento que para mucha gente ellos reciben esto, pero realmente no nos permiten a que lo liberemos, a liberar los sonidos que vienen del Espíritu, no de su cabeza, no de su mente. Y para aquellos que están viendo, vamos a orar en un momento sobre esto. Pero Cory, estoy curioso y he escuchado que tú has compartido esto en otros podcasts. ¿Cómo se ve tu tiempo de oración? Bueno, sí, yo tengo una hora con el Señor. Es hermoso. Y quiero darle el coraje a todos ustedes. ¿Por qué lo digo una y otra vez? Han estado diciendo la misma palabra en el cielo para siempre, así que está bien. Si tengo una hora, lo pienso como 20 o 3 momentos distintos de mi tiempo. 20 minutos. 20 minutos. ¿Sabes cómo recibir? 20 minutos de recibir. Pablo le preguntó a los efesios, ¿recibieron el Espíritu al creer? ¿Recibieron el Espíritu? Estaban leyendo a Galatenses ayer sobre escuchar la fe y recibir el Espíritu. ¿Sabes cómo recibir de la palabra de Dios? La primera postura es una postura de recepción. Leer la Biblia, meditar en lenguas ligeras, susurrándole la Biblia a Dios con respiraciones profundas. Y te amo, Jesús. Porque la oración comienza con Dios hablando, no tú. El segundo movimiento es, voy de estar sentado a quizás moverme o caminar. Y ahora no es interno, sino que comienzo externamente, ponerme verticalmente y elevar mis manos y mi cabeza y mi corazón. Y comienzo a orar en lenguas, en voz alta, por casi 20 minutos, donde ahora estoy poniendo mis ojos en el trono de Dios y en Cristo. Y ahora estoy bendiciendo a Dios con mi espíritu. Estoy magnificando a Dios con mi espíritu. Estoy bendiciéndolo, alabándolo. Y en lenguas, ministrando a Él. El primero es recibir, el segundo es ministerio, orando en lenguas. Y mi mente todavía se irá de momento a momento. Solía antes querer castigarme cuando mi mente vagaba, pero ahora voy a simplemente traerla de vuelta, Dios en el trono y Dios en mi espíritu. Y hago esto por 20 minutos. Usualmente diría alrededor de los 15 minutos pasa de yo tratando de alcanzar a Dios a yo moviéndome con Dios. Encuentro que hay una sincronización. Y ahora Él comienza a orar a través tuyo. Y la oración comienza a pasar. Las canciones comienzan a pasar. Los sentimientos comienzan. La alegría comienza. La paz comienza. La perspectiva comienza. El poder. Tú sabes, me has puesto en un lugar ancho. Este lugar ancho del Salmo 18. El tercer movimiento ahora es requerido. Yo comienzo a pedirle a Dios. Pongo oraciones bíblicas para mi esposa, mis hijas, amigos que sé que están atravesando temporadas, situaciones que estoy atravesando. Le pido a Dios que intervenga en esos lugares. Y hago mi solicitud ante Él y le agradezco por escucharme. Y luego, basado en la cantidad de tiempo que tenga, o vuelvo a las lenguas o vuelvo a la Biblia y mantengo ese ciclo de estos 3 movimientos todo el tiempo. Eso es hermoso, eso es increíble. Y tienes mucho para también compartir. Tienes todo un libro sobre la importancia de orar las Escrituras, orar la palabra al Señor, y es muy poderoso. Quiero hacerte una pregunta más, y esta sobre el ayuno. No sé si eres tú, pero le he dado
el crédito a ti sobre un ayuno de 3 días. Tú mencionaste, la última vez que hablamos, la importancia de cómo tú practicas esto de un modo regular, no solo cuando tienes una crisis, sino para reiniciar y enfocarte para alimentar tu vida de oración. ¿Cómo estos ayunos cortos? Porque siento que alguna gente lo que hace es hacer ayunos de 40 días o 21 días y luego pasan 2 años sin volver a ayunar. Y su daga espiritual se desafila. ¿Cómo haces tú para alimentar tu hambre para Dios? Diré que para la mayoría de los creyentes, el mejor modo de tener una vida de ayuno y oración es con ayunos cortos, semanales o mensuales versus ayunos largos. Es muy difícil cuando tienes una familia, cuando tú estás construyendo una vida, cuando tú tienes muchas cosas pasando a tu alrededor. Jesús solo hizo un ayuno de 40 días y fue en una temporada de transición. Sí, puede que haya algunos de esos en tu vida, 2, 3 o 4, en tu vida, que realmente marcan transición. Y los he experimentado en temporadas de transición. Pero el ayuno que se menciona en Mateo 9, de 14 a 15, Jesús está introduciendo un nuevo paradigma de ayuno. Y Él dice, porque ellos le preguntaban, ¿por qué los discípulos de Juan, por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tú y tus discípulos no? Y Jesús dice, porque les estoy introduciendo un nuevo paradigma. No puedes ayunar cuando la novia está contigo. Lo que Jesús hizo por 3 años y medio fue haciéndolos adictos a su presencia y su palabra. Porque cuando la novia está ahí, pero cuando ella sea quitada, ahí ayunarían. Porque ellos estarían en deseo y necesidad de volver a sentir su presencia en su corazón, de una recalibración fresca, un deseo fresco, un hambre fresca, un fresco despertar de amor. Y una de las cosas que hemos buscado por muchos años es el primer lunes, martes, miércoles de cada mes. Es una manera de dar como diezmo los primeros 3 días de tu mes. Sabes, hay 30 días en el mes. Si tú das los primeros 3 del mes en ayuno, yo creo que esto redime a los otros 27 días de tu mes. Yo creo que el ayuno me recalibra, hace que la palabra se vuelva más fuerte, realmente afila la espada y me vuelve más humilde. Eso es importante porque el ayuno trabaja en la humildad. Cuando estás luchando en tu ministerio y en la expansión, por ejemplo, y no te estás inclinando en la humildad, de hecho, tú pensarás que tú estás produciendo esto. Y les estoy hablando a los ministros aquí. El ayuno aumenta el deseo por Jesús. Y creo que al final del día no es la revelación, sino lo importante es la revelación interior. De hecho, salimos recién de un ayuno de 3 días ayer. Y el último día, como tú resaltaste, el corazón se ablandó. Primeros 2 días, sabes, dolores de cabeza y es difícil enfocarse y perseveras y esperas para esa dulzura de Jesús. Y nos reunimos para una oración ayer y en el medio de la oración la presencia del Espíritu Santo vino. Yo sentí que mi corazón, como un cubo de hielo que fue arrojado en agua hirviendo, no podía parar de llorar, era algo casi natural. Y luego estoy en el auto manejando y la presencia de Dios en el auto es tan poderosa, no puedo parar de sollozar. Y ni siquiera estoy orando, estoy como, me tienes que estar cargando, esto es increíble. Mucha gente no se da cuenta de cuán poderoso cuando el ayuno te trae a esa humildad, a esa quebradumbre frente al Señor. Y luego estos arroyos empiezan a fluir y a refrescarte. Es casi como que estás viviendo en ese amor fresco que tuviste. Y estás continuamente en eso por causa de ese hambre y de esa humildad. Cory, ¿podrías orar para las personas que tienen hambre de recibir el don de las lenguas? Y si también pudieses orar para aquellas personas que quizás han perdido ese hambre para Dios, ese hambre del Espíritu Santo, por los ministros, incluso la gente en el ministerio, ¿sabes?
A veces bromeo con la gente del ministerio y digo, ¿sabes? Cuando sabes cómo se hace la salchicha, no quieres comerla. Has estado tanto en el ministerio y ya no tienes más pasión por Dios. La gente se vuelve adicta a la plataforma y alérgica a la presencia de Dios y ya no están más vivos. Y puedes ver, son sistemas y marketing y todo esto. Y se pierde esta revelación, esta gloria. Sí, por completo. Quiero orar y decirles que Él es un buen Padre. Y Él ama darle el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. Y Jesús muchas veces en Juan 7 dice, aquellos que tienen sed, vengan, beban. Tienen sed, vengan y beban. Y dentro de ti fluirán ríos de agua viviendo. Y está hablando del Espíritu. Y quisiera simplemente orar esto y decir, Padre, te pido en el nombre de tu Hijo que me llenes con el Espíritu Santo. Quiero hablar en lenguas. Quiero profetizar. Quiero todo por lo que tú moriste, Jesús. Lléname ahora, Espíritu Santo, desde el tope de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Quiero que un río salga de mí. Quiero que una fuente se abra en mí. Lléname ahora, Espíritu Santo. Lléname ahora, Espíritu Santo. Y Padre, simplemente quiero orar por todos con sinceridad en este momento. Llénanos. Sean llenos del Espíritu en el nombre de Jesús. Sean llenos en el nombre de Jesús. Declaro ríos frescos de fuego que salgan de su boca, de su espíritu. Señor, que las fortalezas de la mente sean quebradas, que tú des liberación, que las fortalezas sean quebradas, que el miedo sea quebrado, que la vergüenza sea quebrada. Oh, Señor, te agradezco. A los que buscan a Dios ahí, el bautismo del Espíritu te hace desear. Padre, libéralo, Dios. Sé que Él que vive en ti estará en ti. Llénanos ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Libéralo. Yo lo oro en el nombre de Jesús. Y, Cory, si hay gente que quiere aprender más sobre tu ministerio o tener algo de tu material, sé que también tienes clases y cursos. ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, CoryRussellOnline.com. Ahí tenemos un curso sobre lenguas. Tenemos cursos sobre lenguas. Y diría que tenemos más de 53 cursos, 250 horas de contenido que están construidas específicamente para fortalecer tu vida de oración. Si tú quieres encontrar una comunidad online, hacemos 3 reuniones en vivo al mes. Y también doy mentorías. He escrito 9 libros, 7 álbumes de oración. Cualquier cosa para fortalecer tu vida de oración, puedes encontrarla. Y si ustedes están viendo y están luchando y necesitan algo de combustible en su altar, yo realmente puedo recomendar los libros de Cory o sus cursos. Y los libros realmente han enriquecido mi vida. Y aquellos en el ministerio dirán, sí, lo sé, pero la Biblia dice cuando los discípulos caminaron con Jesús, dijeron que no era su corazón el que ardía cuando les hablaba, sino que el corazón siempre arde cuando Él habla la presencia del Espíritu Santo. Y quiero realmente invitarlos a que tengan intención sobre su relación con el Señor y agreguen combustibles de fuego, permitiendo que hay gente que habla en esto, que pueda entrar en sus vidas, que enriquezca sus revelaciones y su caminata con el Señor. Bendito seas, Vlad. Espero que este video te haya ayudado a crecer en tu camino con Dios. Imagina multiplicar ese impacto por todo el mundo. A través de este ministerio hemos discipulado a más de 160,000 estudiantes a través de nuestra escuela online y creado más de 60 planes de lectura que más de 2 millones de personas han completado, y hemos publicado recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón es más grande que esto. También ayudamos a los huérfanos, construimos hogares y nos unimos con misioneros en las líneas de frontera del Evangelio. ¿Podrías considerar convertirte en un
socio mensual. Cada dólar nos ayuda a alcanzar y enseñar y a cuidar a más gente. Clique en el link abajo para ser un socio de nuestro ministerio. Gracias.